Bueno, ya aquí estamos por fin. Hay 2 o 3 por ahí que están diciendo qué pasa, que los muchachos no se conectan, no se escucha nada. Estamos aquí hablando, estamos compartiendo un ratito, detallando, valga la redundancia, los últimos detalles. Así que qué bueno que están conectados por ahí. Hay varias personas ya que se están conectando. Qué bueno que estás sacando este tiempo ahí, familia, querido amigo que nos estás viendo. Saludos a todos los que ya están conectados, de donde sea que estén conectados, sea de aquí, de Carolina del Norte o de diferentes países. Estamos aquí para saludarles en el nombre del Señor desde la iglesia cristiana Oasis, ubicada en el pueblo de Kernersville, en Carolina del Norte. Así que quedan todos saludados, y aquellos que están de camino a sus casas, que saben que le llega una notificación de Oasis a su teléfono y va manejando, tómese un momentito. Si va a abrir la notificación, estaciónese, seguridad primero, ¿verdad? Seguridad primero, estaciónese, abra ahí la página de la iglesia, la pone ahí donde usted esté seguro, y ahí nos puede ir escuchando en su vehículo. Está de más decirle que estamos contentos de que usted esté por ahí conectado y que pueda ser partícipe también de este programa que tenemos hoy de Oasis en línea, con un tema bastante interesante. Y desde ahora les quiero dejar saber que pueden comentar en el tema. Eso es lo que hace mucho más interactivo la opinión de cada uno de ustedes en el programa, saber qué ustedes piensan, saber cómo pueden también ayudar a aquellas personas que están viendo la transmisión, aquellos que las van a estar viendo posiblemente ya en los próximos días o las próximas horas. Pero usted comente ahí, deje su opinión, deje un versículo en base al tema que vamos a estar hablando, para que podamos también edificar por medio de estas redes aquellas personas que van a estar escuchando y viendo esta transmisión con este tema tan importante. Un tema posiblemente que no se habla mucho, un tema que a lo mejor no se ha escuchado quizá algún tiempo, o a lo mejor nosotros no lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero es un tema bien interesante sobre la iglesia hoy día, y yo ya mismo vamos a estar comenzando con ese tema, pero quiero presentar aquí a mis colegas, a aquellas personas que hoy han decidido acompañarme en este programa de Oasis en línea. Así que quiero comenzar con mi hermano Félix Morel. Saluda ahí a la audiencia, a los fanáticos, a todas las amistades, a la familia. Salude ahí a toda esa gente. Bendiciones para todos. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo un poco de la palabra de Dios, ¿no? Y de debatir este tema que muchos podremos tener algunas inquietudes. Y aquí estaremos para aclararlo y poderlo debatir un poco. Excelente. Esa palabra estaba como media candente. Poderlo debatir un poco, dijo Feliana, un poco ahí. Pero sí, excelente. Ya mismo vamos a estar comenzando con el tema. Quiero seguir ahí con nuestro hermano Luis Andrés. Luis Andrés, saluda ahí a la audiencia. Amén, bendiciones para todos. Un placer, como dice mi hermano Félix, estar para nosotros aquí compartiendo con cada una de esas personas que nos están viendo en vivo y que luego quizás van a ver la transmisión. Así que invitamos a que compartan este enlace y pues, verdad, para que seamos todos edificados. Un tema que, como le dije a Félix anoche, comentaba con Félix y con María anoche, que es bien amplio. Tiene, como nosotros decimos en buen dominicano, mucha tela por donde cortar. Pero vamos a ver cómo lo podemos desarrollar esa pincelada y poder llevar el mensaje, ¿verdad? Amén. Que tenemos para hoy. Amén, excelente. O sea que esto va para largo, posiblemente una segunda parte. Así que espérala. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos a María. María está con nosotros también acompañándonos hoy, así que salude a su audiencia ahí. Bendiciones para todos. Esperando que este tema sea de bendición para cada uno de la persona que lo escuche. Y nada, aquí como dijeron mis hermanos y mi esposo, que este tema tiene mucha tela por donde cortar, pero esperamos que se pueda aclarar un poquito, y si hay una segunda parte, aquí estaremos. Ahí está, yo creo que sí, segunda y tercera, yo creo que es imparable, porque es lo bueno de estos temas. Lo bueno es que sigue uno pensando, uno sigue acordándose de cosas
según va comentando la gente también, uno va trayendo a memoria cosas que van aportando al tema. Por eso es importante que ustedes ahí en casita, donde sea que estén viendo el programa, puedan aportar, dejen un comentario ahí, pueda compartir también esta transmisión con algún familiar o algún amigo, y yo estoy seguro que va a ser de edificación. La idea de este programa de Oasis en Línea, ¿verdad? Para aquellos que se están conectando por primera vez, la idea de este programa es precisamente traer temas que casi no se hablan, o temas que algunos posiblemente no se atreven a hablar. Aquí no están los más expertos, aquí ninguno somos los más expertos. Aquí estamos hablando desde la experiencia y estamos hablando, ¿verdad?, desde el lugar de donde nosotros hemos estado, algunos que han venido del mundo, que han aceptado a Cristo, otros que hemos también escuchado opiniones o comentarios de personas que están viendo la iglesia de otra forma y nos los dejan saber en toda confianza, ¿verdad? Y por eso queremos hablar este tema, porque consideramos que es un tema muy importante para estos tiempos, donde estamos viviendo un mundo caído, un mundo donde hay una presión social tremenda en todas las áreas de este sistema, ¿verdad?, a nivel mundial, y ustedes sabrán cuáles áreas. Estoy seguro que ya han identificado en su mente dónde el mundo está ejerciendo presión, pero también cuál es la función de la iglesia. Y pues ya ustedes vieron por ahí el tema, aquellos que están mirando la transmisión, los que están escuchando, el tema de hoy es cómo ve el mundo a la iglesia. Y yo creo que con esa pregunta ya como que se le viene a uno 20 cosas a la cabeza de cómo uno piensa o cómo uno entiende a que el mundo ve a la iglesia. Y cuando hablamos del mundo nos referimos a las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, las personas que todavía están ¿verdad?, batallando con esa decisión. Fíjate, pero muy importante que aceptan a Cristo en el sentido de que saben que Él vino, saben que tuvo este mundo, pero no han tomado la decisión de profesarlo con sus labios por una u otra razón. Y en eso, o en base a eso, es que queremos comenzar a hablar en esta tarde, para que, bueno, usted también comente y nos diga qué piensa de cómo el mundo ve hoy a la iglesia. Así que yo no sé cuál de los muchachos va a comenzar, porque yo sé que todos queremos hablar. Yo sé que todos están ahí desesperados por soltar lo que tienen en su mente, lo que tienen ahí en sus escritos. Así que yo voy a dejar el micrófono abierto para el primer valiente que diga: yo voy a hablar y voy a comenzar con esto. Así que ahí está. Luis Andrés. Adelante. No, como nosotros tenemos 3 preguntas principales, 3 tópicos, aparte del tema que nos dirige hoy, que es cómo el mundo ve a la iglesia, como ya lo dijo el pastor. Pero tenemos unos 3 tópicos principales que queremos tocar, cositas como directas que queremos tratar. Y por eso comenzamos con definir la iglesia. Si vamos a hablar de la iglesia, tenemos que saber qué es la iglesia. Y cuando buscamos la definición de la iglesia, una definición ya etimológica sobre qué ¿verdad?, significa la palabra iglesia significa asamblea o reunión. O sea que podemos decir que la iglesia es un organismo en el que están insertos todos los ministerios que comprenden el cuerpo de Cristo. Podemos decir también que la iglesia es Cristo. Incluso Cristo se denomina o llama a la iglesia de distintas maneras en la Biblia. Llama a la iglesia como la piedra fundamental, llama a la iglesia como la cabeza. Él se denomina el esposo de la iglesia, llama a la iglesia como la novia, y él se denomina el juez de la iglesia. O sea que para nosotros saber de lo que vamos a hablar, es importante saber qué es la iglesia. No sé si alguno de ustedes tengan un poquito más que abundar sobre, para nosotros, qué es la iglesia. Ahí está, pregunta al aire. ¿Quién es el segundo valiente que se atreve a opinar ahí? Adelante, mi amor. Tiene mucho que decir. No todo a la vez, no todo a la vez. Claro. Exacto. La iglesia, como bien decía Luis Andrés, más allá de un templo, más allá de la estructura física, ¿no? La iglesia dice en la palabra que la iglesia es Cristo, y también de nosotros mismos, ¿no? Y que somos la iglesia, pero también necesitamos de la iglesia. O sea,
es algo un poquito más profundo de lo que se puede escuchar. Sí. Pero la iglesia es inseparablemente humana y divina. Vive y actúa en el mundo, pero su fin y su fuerza no está en la tierra, sino en el cielo. Creo que más allá de poder decir que la iglesia que está compuesta por ministerios, por las personas que se congregan en ella, es más un granito más de lo que es del amor de Dios. Y así. Tú mencionaste algo ahí muy importante, y es que la iglesia hoy en día está compuesta por algo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, y esto yo creo que va a ser lo interesante de este tema, nosotros como iglesia creo que hemos pensado o hemos creído o nos hemos encerrado, mejor dicho, en que somos iglesia y ya esa es nuestra comunidad, ¿verdad? Nos acostumbramos a estar dentro del templo como iglesia, pero como que nos medio olvidamos de lo que pasó con nosotros, de cómo llegamos a Cristo, y olvidamos compartirlo. Y al mismo tiempo sabemos qué puede pensar la gente de afuera de la iglesia, y no nos atrevemos a veces hasta preguntarle a un compañero de trabajo ¿por qué no vas a la iglesia, verdad? ¿Qué te impide ir a la iglesia? Nada más por curiosidad, vamos a decir, por curiosidad. Oye, si Feli fuese inconverso, yo le digo, Feli, tengo una pregunta. ¿Cómo tú consideras la iglesia o qué tú piensas de la iglesia? Como inconverso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que esa pregunta, o la contestación, mejor dicho, nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo porque mucha gente tiene un concepto de la iglesia equivocado, pero en cierta manera correcto, porque quien da a conocer la iglesia o cómo es la iglesia somos nosotros mismos, los creyentes. Nosotros proyectamos al mundo lo que somos según como iglesia. Nadie puede saber cómo es la iglesia a menos que nosotros lo proyectemos afuera. Así es. Sí. Y como hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias, pues la gente como que dice, pero ¿cuál es la que realmente es la que es? Uh-huh. Unas permiten esto, unas no permiten lo otro. Entonces, ¿cuál es la iglesia realmente que es la que se supone que uno siga? Y yo creo que empezando por ahí, mucha gente dice, pero es que, y suena feo, pero mucha gente dice, pero es que esa gente no se decide ni qué es bueno y qué es malo. Sí. Esa gente dice una cosa y vas a otra iglesia y te dicen otra. Y eso nada más crea en la gente como una cierta inseguridad de decir, bueno, como yo no estoy seguro cuál es la que tiene la verdad, yo me sigo quedando donde estoy. Es un poquito, es como que no se identifican. Es como que el mundo no logra terminar de identificarse con qué iglesia. O sea, no se termina de identificar con la iglesia, por eso mismo que usted estaba diciendo. Que tenemos tantas dogmas, tenemos tantas doctrinas, tenemos tantas enseñanzas, tantas distintas religiones, que pues es prácticamente, ya con esta estructura hecha, es prácticamente imposible de nosotros poder decir, bueno, o poder darle una mejor luz al mundo sobre la iglesia en sí. Por eso es tan importante que nosotros podamos reflejar a Cristo, y reflejar a Cristo, o sea, reflejar a nosotros, reflejar a la iglesia a través del Cristo verdadero. Pero para ahí, que no se te olvide lo que vas a decir después. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos reflejar a Cristo? O sea, ¿cuál sería, digamos, la forma más, la forma más exacta o más certera para reflejar a Cristo como iglesia? No como, bueno, vamos a darle ahí, como iglesia. Sí. O sea, y me gustaría que comentaran ahí, hay varias personas que están conectados en base a esta pregunta que le estoy haciendo a Luis Andrés. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la opinión o la forma, más certera que la iglesia puede parecerse a Cristo? Mire, por eso decía al principio que es un tema tan genérico, o sea, es un tema que tiene tanta tela
por dónde cortar, porque el principal problema, y comentaba con mis compañeros anoche, es que nosotros, o sea, el mundo tiene una teoría de lo que es la iglesia o de lo que debe de ser la iglesia. El mundo tiene una idea, el mundo se ha ideado a la iglesia como no como Cristo. El mundo no ve a la iglesia como Cristo en sí, sino que ve a la iglesia como un templo, ve a la iglesia como una organización, ve a la iglesia como un organismo. Y entonces el mundo entiende que la iglesia debe manejarse de una forma. Y cuando se encuentra con algo totalmente distinto, que lamentablemente vamos a vivir en todos los lugares que nosotros estemos, no solamente en la iglesia. O sea, nosotros aquí estamos reunidos y cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes y cada uno de nosotros tenemos debilidades que, por ejemplo, yo puedo tener problemas con X o con Y debilidad y Félix, por ejemplo, puede ser fuerte en eso. O sea, es un complemento. Entonces, al mundo tener una idea un poquito perfecta de lo que es la iglesia, es ahí cuando se decepciona. Entonces, ¿por qué digo que es un tema tan amplio? Porque a la iglesia, al mundo decepcionarse por lo que ve en la iglesia y por lo que se encuentra en la iglesia, entonces ahí es donde la gente dice, pero para yo estar en la iglesia, mejor me quedo aquí, mejor me quedo fuera. Entonces, hay un desvío porque la gente no quiere y para mí es una falta incluso de responsabilidad de nosotros como personas, como seres humanos. El nosotros simplemente echar el problema o delegar el problema sobre la iglesia. Porque se supone que si tú vas a la iglesia o si tú ves a la iglesia, tu enfoque debe ser Cristo. Pero el mundo ha perdido ese enfoque y ese es el problema. Para mí el mayor problema, que el mundo no tiene su enfoque, su mirada puesto en Cristo, que es la verdadera iglesia. Lo tiene en el templo. Entonces, al nosotros tener nosotros a ver como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros en un momento dado empañar la imagen de la iglesia. Entonces ahí es donde viene el problema con el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros predicamos? Respondiendo específicamente a la pregunta, ¿cómo nosotros podemos predicar o manifestar cuál es el comportamiento correcto o cuál es el comportamiento correcto de la iglesia en el mundo? Es nosotros simplemente tratar de seguir los pasos del maestro. ¿Por qué digo tratar? Porque la misma Biblia nos habla a nosotros de que tratemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque hay un problema muy grande cuando nosotros tratamos de dar la perfección y entonces vemos que somos humanos y que fallamos. Entonces ahí viene la frustración. Pero tenemos que saber y reconocer que somos humanos. Y nosotros en Cristo nos hacemos fuerza y con Cristo podemos. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de reflejar a Cristo en su genuinidad. O sea, lo que nosotros conocemos de Dios, tratar de manifestarlo al mundo de una manera que el mundo pueda identificar a la iglesia a través de nosotros. Pero es a través de nuestro comportamiento. Y cuando digo a la iglesia es a Cristo. Exacto, porque contestando bien la pregunta que el pastor hace de cómo la iglesia debería de comportarse, ¿no? Nosotros dando un testimonio de que agrade a Cristo. Y la Biblia es clara, la palabra dice, y dice que debemos ser semejantes a lo que Jesús, y llevando ese concepto y poniéndolo en práctica, la visión de el mundo que tiene una perspectiva errónea de lo que es la iglesia, de lo que es congregarse, puede cambiar. Pero eso depende de nosotros mismos los cristianos, porque duele decirlo porque usted dice que este va a ser un podcast para temas controversiales, ¿no? O no controversiales, sino que no sé, muchos no se atreven a hablar. Pero es que nosotros mismos los cristianos nos hemos encargado de muchas formas de que el mundo nos vea a lo mejor de lo que no es, de lo que ya hablamos, lo que es la iglesia. O sea, nosotros que sí estamos, que vamos a la iglesia, conocemos de la palabra, sabemos lo que es la iglesia, pero aquel que no sabe, que está afuera, lo ve totalmente diferente y muchas veces lo ve diferente es por lo que ve en nosotros mismos, como nosotros mismos nos estamos comportando en la misma iglesia. Entonces, para cambiar ese concepto, yo creo que más es con nuestro testimonio, de que ellos vean de que sí somos personas de bien, de un corazón bondadoso, de seguir a Cristo en su semejanza y haciendo la cosa bien. Correcto.
Y agregándole un poco al comentario de mis hermanos, también algo muy específico que a veces la gente no ve, y es que si amáramos al prójimo un poquito más, como a nosotros mismos, la cosa sería un poquito diferente, porque no habría humillación, no habría desprecio, que a veces la iglesia se siente, el que viene del mundo se siente identificado con estos antivalores. Entonces, yo creo que si amáramos un poquito más al prójimo, sería un plus para cómo la gente del mundo ve a la iglesia. Que de hecho eso es uno de los mandatos o mandamientos que el Señor Jesús estableció cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, y eso es algo bastante difícil, no diría en estos tiempos, ¿verdad? Sino siempre, desde que tenemos uso de razón en cuanto a ese versículo, porque la verdad es que siempre pasan cosas que uno dice, caramba, pero qué difícil se me hace, ¿verdad? Pero creo que nos hemos desenfocado de quién es el prójimo, que el prójimo no es nuestro hermano, el prójimo no es el que está en la iglesia, el prójimo es el que no conocemos. Por eso Jesús decía, ve con él 2 millas, 1 milla, si te pide, ve con él otra más. Si te pide el saco, préstale la capa y préstale todo lo demás. O sea, ¿por qué? Porque tú no conoces a esa persona, pero tú estás accionando desde tu corazón porque tú quieres que esa persona vea en ti, como decía Luis Andrés, vea en ti quién es Cristo y que por eso es que se hace tan difícil, porque la mayoría de las personas no pueden creer que alguien que no lo conoce pueda brindarle algo que regularmente no se va a ver. O sea, ¿cómo esta persona me va a dar, digamos en estos tiempos, $500 para que yo supla mis necesidades si tan siquiera ni me conoce? ¿Cómo una persona me va a regalar un carro que lo que me vio fue 1 o 2 veces porque sabe que estoy pasando una necesidad? Cosas como esa, un poco extremas, ¿verdad? No solo una ofrendita, una oración, comprarle un combo de X o Y restaurante para que supla su necesidad, sino cosas que realmente hoy día no se ven mucho. Y en base a eso yo creo que es bien difícil en estos tiempos que la iglesia defina realmente lo que debemos proyectar. Porque hay un comentario por aquí que leí hace poquito de nuestra amiga Fermina Núñez. Dice, el mundo ha puesto su mirada en la iglesia, o sea, las 4 paredes, no en Cristo. Precisamente porque el mundo lo que está viendo de Cristo o de Jesús es lo que ve en la iglesia, o cómo la iglesia se está proyectando. Y obviamente esa es la responsabilidad nuestra como iglesia. ¿Qué nosotros estamos proyectando al mundo? Si estamos proyectando a Cristo, porque hemos estado entre nosotros mismos como iglesia y a nivel mundial prácticamente liquidándonos unos a otros dentro de la iglesia. Y mira lo que pasa, que posiblemente alguien de la iglesia a nivel general, ¿verdad? En cualquier iglesia me refiero, cualquier denominación, le diga a su compañero inconverso, si supiera lo que me pasó ayer en la iglesia. Un hermanito de tal, y si supiera que me hizo esto, y el inconverso está escuchando lo que supuestamente es la iglesia de Cristo. Sí. Entonces, ¿quién le está enseñando a él quién es la iglesia? Nosotros mismos. Claro. Entonces, el mundo obviamente va a tener una percepción de lo que nosotros estamos mostrando. Así es. Y eso lo comentaba anoche con los muchachos. Usted lo decía ahora y por eso me río, porque lo comentaba con los muchachos anoche. Creo que uno de los mayores problemas es que nosotros tenemos gente dentro de la iglesia que ve a la iglesia como lo ve la gente del mundo. Y ahí es que comienza eso es una calcoma que va comiéndose toda la madera, y cuando usted viene a sentarse en la silla, ya lamentablemente la silla está podrida, ya la silla no queda nada. Porque en la iglesia nosotros tenemos personas irresponsables, totalmente irresponsables, que como usted dice, delante de personas inconversas, hablan cosas que lamentablemente son cosas que vamos a vivir donde sea. Porque
la iglesia no es un sitio de personas perfectas. Y ese es el problema. Que nosotros entendemos, el mundo entiende, que la iglesia es un lugar de perfección. Y la iglesia lo podemos comparar con un hospital. La gente va al hospital en busca de sanidad. Es lo mismo que la iglesia. La gente va a la iglesia en busca de sanidad, en busca de sentirse mejor, en busca de encontrar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, cuando tenemos gente dentro de la iglesia, mirando a la iglesia como la ve el mundo, entonces tenemos ese tipo de problemas. Gente que se frustra porque entiende que este asunto es personal y no lo ve como un tema espiritual. Hay cosas, nosotros como cristianos tenemos que dejar de ver a las cosas que hace nuestro hermano como si fuera nuestro enemigo. Esto es algo espiritual, la Biblia lo dice, esto es una guerra espiritual. Si por ejemplo Félix en un momento dado me ofende con una palabra, yo no puedo irme a lo personal con Félix y decir no, ya Félix no me demuestra amor, para eso vine a la iglesia, etcétera, etcétera. Porque simplemente en un momento tuvimos una diferencia. Porque no es algo que viene de él, es algo que está incluso Dios a veces permitiendo en mi vida que pase para forjar un carácter en mí. Correcto. Entonces nosotros como cristianos irresponsables decidimos nosotros decir y usted ve que por eso surgen la mayoría de veces, o sea, hay casos, pero por eso surgen la mayoría de veces divisiones, situaciones como esa. Porque decimos, bueno, yo me voy a ir de esa iglesia porque no me toman en cuenta, o me voy de la iglesia porque el pastor me mira raro, o tal, o X cosa. Entonces, bueno, eso sí es verdad. pero sí es un problema que nosotros tenemos que, ya es un asunto personal. Es un asunto personal que yo diría que no va ni siquiera ligado a algo tan espiritual. Es algo que usted como persona, no solamente como cristiano, usted como persona tiene que tener valores, usted como persona tiene que ser íntegro, tiene que saber qué conviene y qué no. Por eso la Biblia dice que en la mucha palabra nos falta el pecado. O sea, cuando nosotros estamos reunidos en un lugar y vemos que se comienza a criticar, vemos que se comienza a hablar de que fulano tiene tal actitud, o que fulano hace tal o cual cosa, o viste con qué ropa fue vestido la hermana tal, o viste qué estuvo haciéndole el hermanito fulano mientras el pastor predicaba. Son cosas que nosotros tenemos que soltar, porque mientras nosotros sigamos aferrados a esas actitudes, nosotros vamos a seguir dando esos comportamientos y dando esos malos ejemplos al mundo. De que el mundo es lo mismo, a decir, pero mira cómo hablan, y la gente te aplaude al frente, la gente te dice cómo, y te escucha la historia. Tú le vas con una historia y la gente te dice, oh sí, es verdad, oh, qué bien. Y luego entonces cuando tú te das la espalda, van y en el mismo círculo dicen, mira, ese cristiano es de la iglesia de tal sitio, o es de cuál iglesia, y mira cómo viene a hablar, ¿cómo voy a ir yo a la iglesia? Entonces eso son cosas que nosotros tenemos que cortar de raíz. Y es un asunto como de un 50-50. Porque también hay gente en el mundo que tiene ¿cómo se dice? Tiene como una alta expectativa, a veces, como decía hace unos minutos, de perfección de lo que es la iglesia. Y entonces ya esa persona, hay gente que tú no la vas a... Tú por más cosas que tú hagas, tú para esa persona no vas a ser el cristiano perfecto, y ellos no se van a sentir identificados contigo. Siempre van a sacar algo por más buen testimonio. Tú puedes dar el mejor testimonio, pero ellos dicen, no, pero maneja muy rápido. Y eso va en contra de la ley, por ejemplo. No, él es excelente persona, pero él maneja muy rápido. Y eso va en contra de la ley. La Biblia dice que si tú no obedeces las leyes terrenales, ¿cómo vas? O sea, se van por ahí y hacen un asunto que ese tipo de personas, lamentablemente, solo hay que dejárselo a Dios. Sí, sí. Claro. Que Dios trabaje con ellos pero sí es un asunto de 50-50, y lo que está en nuestras manos, nosotros tenemos que corregirlo, nosotros como iglesia. María, ¿tú te acuerdas el pensar que tenía antes de venir a los pies del Señor, antes de tomar la decisión? Tú puedes decir o compartir, o Félix, ¿verdad? Sí. Compartir cómo ustedes veían el decir, o sea, el decir, no, yo no me veo como que en una iglesia, yo no me veo ahí.
a pesar de que nosotros ahora nos estamos congregando en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Nosotros antes participábamos de la iglesia católica, pero en ese transcurso, ahí mismo, uno, no, o sea, en mi opinión personal, en mi crecimiento personal espiritual, sí crecí, pero crecía con una mirada diferente a lo que estamos hablando ahora. Veía más las personas que a Cristo. Entonces, cuando un ejemplo a mí me decía que vamos para la iglesia, para otro tipo de iglesia o no sé, y me decían, vamos para la iglesia, yo decía, no, pero que a mí me enseñaron que esa gente son unos orgullosos, a mí me enseñaron que ahí la gente se cae. ¿Cómo que la gente se cae? No, yo no puedo ir para allá. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me hace entender y comprender que mi mirada no estaba puesta en Cristo, sino en el mundo. Porque ahí estoy dando a demostrar lo que Luis acaba de decir ahorita, que solamente yo veía los rituales, las rutinas, el comportamiento de las personas en la iglesia, pero no veía a quien debía de ver la verdadera iglesia, que es Cristo. Sí, Excelente. sí, bueno, desde mi punto de vista, Suéltalo, desde mi sin miedo, de sin mi miedo. experiencia, yo sí, o sea, como decía María, nosotros antes participamos de la iglesia católica, pero por el lado de la familia de mi papá, ellos todos sí son cristianos evangélicos. Y yo nada más le decía a mi mamá, mami, yo quiero ir a la iglesia de mi abuela porque me gustan las canciones y las alabanzas que cantan, son más movidas. Pero ya ¿Y tú después movido al fin? pero mientras yo iba creciendo, iba conociendo de Dios, sí veía a la iglesia por los mismos comportamientos, veía a la iglesia de una manera un poco diferente o incorrecta, vamos a decirlo así, hasta por mismos familiares que sí se congregaban y yo podía ver sus comportamientos, o como decía Luis Andrés, me tomaba a veces muchas cosas personales y yo decía, pero si ese va a la iglesia los domingos y también va los viernes de gloria y también está en los discipulados y mira cómo hace tal cosa o mira cómo me habló. Y eso era algo que me chocaba y de cierta forma me detenía a dar el paso, a seguir buscando de Dios o a buscar una iglesia. Y sí, y por otras más razones, uno también pensaba, wow, eso es fanatismo. Yo creo en Dios y yo sé que Dios me ama y yo sé que Dios está conmigo. Yo no necesito ir a la iglesia para demostrarle a Dios el amor que le tengo, el amor que a mí me tiene. Que básicamente era un pensamiento más del cristiano solitario. Pero sí, ya cuando uno es renovado, que Cristo toca tu corazón, que tú tienes un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo. Tu propia experiencia. Vivirlo por mi propia experiencia, exacto, no por lo que los demás me han dicho, no por lo que a lo mejor he visto en TikTok, sino algo que me ha tocado a mí personalmente. Como dicen por ahí, tocado mis entrañas. Y he podido decir que ha sido lo mejor. Y que sí, que tenemos, y que nosotros desde el mundo, la perspectiva del mundo, como vemos la iglesia, es totalmente una visión errónea. En todo el sentido completo de la palabra. Porque Dios existe, es real, y la iglesia es algo también es real, que nos ayuda a alimentarnos espiritualmente. Como dice Luis Andrés, es un hospital donde vamos a buscar sanidad espiritual y así. Fíjate, tú mencionaste algo ahora sobre tu forma de verlo, pero al mismo tiempo mencionaste que tenías que tener una experiencia personal o vivir personalmente, claro, lo que el Señor quería hacer contigo en ese momento, ¿verdad? Y ahí es donde entra la función del Espíritu Santo a cabalidad, porque testimonios como los de ustedes y de muchas personas más que dicen, yo veía esto, pero tuve un encuentro con el Señor,
tuve una experiencia con el Señor que hizo que mi mente cambiara, que mi corazón cambiara a no ver esas cosas. Y la función del Espíritu Santo ahí es tan y tan bonita porque está dejando ver, por medio de testimonios como estos, que la iglesia debe ser o es, ¿verdad? Lo que hace que el mundo cambie es lo que la gente vea en uno, testimonios como estos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de ir arreglando precisamente cómo el mundo ve a la iglesia por personas que, ya sea por mal testimonio, por la razón que sea, hacen lucir mal a Cristo, ¿verdad? Con nuestro propio testimonio damos un mal testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo siempre usa personas, siempre usa momentos para transformar, cambiar eso, y que una persona que tenía ese pensar de cómo veía la iglesia, esa misma persona pueda decir, yo lo veía así, pero yo sé que no es así, y por eso yo quiero en lo más posible vivir bien para el Señor como Él manda, para dar buen testimonio, y que otras personas no le pase o tengan el mismo pensar que yo, para poder sacarlos de esa percepción, ¿verdad? O quizás percepción no, sino la realidad que la iglesia misma ha tenido, ¿verdad? Que ha influenciado que la gente piense de esa forma. No nos equivocamos al principio. Se supone que estuviéramos por la tercera pregunta ya, pero esto está interesante. Eso iba porque después de hablar todo esto y definir bien lo que es la iglesia y ver alguna perspectiva del mundo, de cómo el mundo ve a la iglesia, yo quería preguntar, ir al segundo punto de que si es necesario ir a la iglesia. ¿Qué usted entiende? ¿Tú le estás preguntando a Luis Andrés o a María? Bueno, yo es un tema. Y no, también para las personas, veo que hay muchas personas que están conectadas, que también vamos a darle su comentario, que nos digan que... Esas personas que están ahí, que vayan respondiendo a esa preguntita que estamos haciendo ahora, ese segundo tema. ¿Es necesario ir a la iglesia? Vaya respondiendo ahí en los comentarios. ¿Usted entiende que es necesario usted ir a la iglesia para tener una relación con Dios? Sea creyente o no sea creyente, exacto, usted ahí opine. Si no es creyente, muchísimo mejor. Exacto. Así nosotros podemos quizás esclarecer cualquier duda, cualquier tema. Correcto. Y sobre esa pregunta que hace Félix, yo creo que hay un versículo bíblico que si nosotros lo... Contundente. Ya eso sería como no tener que sobreabundar. Y es el versículo bíblico que está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Que dice, no dejando de congregarnos. Ay, Dios mío. Es un problema. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, esto está claro. No creo que haya que abundar muchas cosas aquí sobre esta respuesta de que nosotros no, como cristianos, a los que nos conviene congregarnos es a nosotros. Y yo quiero resaltar ahí un ejemplo sobre eso. Y es que cuando lo he compartido varias veces con el pastor y con la persona con la que he podido hablar. Y es que nosotros, cuando venimos de una iglesia como era la iglesia, o sea, ya ahí cambia un poquito que el país, la cultura. Nosotros estamos en un país donde la cultura es totalmente diferente a la que nosotros vivíamos en nuestros países natales. Cuando yo estaba en la iglesia allá en República Dominicana, nosotros en la iglesia, y no solamente en la que yo asistía, en la mayoría de las iglesias, era actividades de lunes a lunes. Los lunes había doctrina, los martes había culto de damas o caballeros, los miércoles había oración, los jueves había estudio bíblico, los viernes había ensayos para los ministerios, los sábados culto de jóvenes, los domingos culto dominicales o congregacionales, como uno le llamaba. Y entonces ver este cambio, llegar a un país donde es, lamentablemente por el sistema, es algo que se sale de nuestras manos, un sistema un poquito más acelerado en cuanto al trabajo, cada quien está mucho más enfocado en su afán, el tiempo no rinde igual, todo ese tipo de cosas son cositas que entonces ahí es que donde tú aprendes a valorar lo que habla este versículo. Porque hay mucha gente que quisiera congregarse una vez al mes. Y si esa gente supiera lo importante que es congregarse, estuviera valorando un poco más esto. De que nosotros en un momento dado pudimos nosotros poder congregarnos. Y ahí entra el tema de que la gente no, que
que yo soy el que tengo que tener mi relación con Dios, pero no es lo mismo. No es lo mismo tú adorar a Dios en tu hogar limitado. Vas a adorar con el mismo corazón, vas a adorar con las mismas intenciones, pero cuando tú estás en la iglesia, cuando estás en la casa de Dios, tú te sientes diferente. Claro, incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban creyendo o estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con los otros creyentes. Y el autor, en ese mismo libro de Hebreos, dice que ese no es el camino a seguir. Nosotros necesitamos la fortaleza que nos brinda congregarnos, que nos brinda la iglesia. Y como dice el versículo, y más en estos delicados tiempos que se están viviendo. Ya me lo dijeron todo. Pero también en Hebreos tengo un versículo que es el capítulo 3, versículo 13, que dice: antes exhortaos los unos a los otros, entre cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También yo veo congregarse, si debemos asistir a una iglesia, como si un verdadero seguidor de Cristo, si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, no va a ser una regla, sino una necesidad. Ay, Así es. Ay, no, ¿qué ha hecho? Sí, fluye, profeta, fluye por ahí. Dale por ahí. Ay, si Dios tú eres mío. un verdadero seguidor de Cristo, no va a ser una regla, sería una necesidad, porque ahí tú vas a recibir un estímulo, vas a recibir ayuda y vas a mantener la comunión con tus hermanos y aquellos que trabajan para edificar el cuerpo de Cristo. amén. Correcto. Así es. Mira cómo es esto, lo que me viene a la mente ahora, con lo que mencionabas de que la iglesia, por mucho es visto como un hospital, ¿verdad? Y es como si un paciente se pusiera a ver la enfermedad de otro y Exacto. diga, no, pero ¿qué yo hago en el hospital si este está peor que yo? Y no, yo no voy a ser sano aquí, porque te estás enfocando en la condición que tiene la otra persona, que no es la misma tuya, que lo están tratando diferente, que le están haciendo unos procesos diferentes, pero te enfocas en eso y empiezas a tener temor de que tú puedas padecer de lo mismo que está padeciendo el paciente que está al lado tuyo. Y en la iglesia podemos decir o tipificar, ¿verdad?, que es similar, porque las necesidades de tu hermano no son las mismas tuyas. Los errores o situaciones, el pecado que pueda cometer alguien, el orgullo, las actitudes, lo que sea, eso no debe ser el centro de atención y hacerte disminuir el deseo de ir al templo, de congregarte como iglesia, porque entonces estás viendo la situación de esa persona y la quieres traer a tu vida para en cierta manera justificar que estoy mejor fuera de la iglesia o fuera del templo que estando ahí adentro. Y mucha gente, lamentablemente, con tiempo, ¿verdad?, como creyente, toman la decisión de hacerlo de esa forma precisamente para justificar que yo me siento mejor en el mundo. Y para que me critiquen o para que yo vea esto, mejor no veo nada y me voy. No me congrego. Así es. No me congrego y se convierte en una costumbre. Y eso que usted, el mismo ejemplo que usted ponía hablando sobre lo mismo del hospital. Hay enfermedades en términos ya de salud, enfermedades que un paciente no puede automedicarse en su hogar. Hay momentos en los que tú tienes una enfermedad que tú no puedes decir, no, yo simplemente me voy a poner un suero o me voy a tomar tal o cual cosa, cuando tú quizás estás deshidratado a un nivel que tú necesitas atención médica, que tú no puedes recibir en tu casa, o que tú no puedes simplemente decir, no, yo me voy a tomar un medicamento. No es lo mismo tú tener una gripe y tomarte un antigripal a tú tener, por ejemplo, bronconeumonía o algo por el estilo, que sea algo ya delicado. Entonces, si es lo mismo, es la misma comparación que estamos haciendo. Hay situaciones que nosotros, por más que queramos, nosotros no vamos a poder solucionar solo. La Biblia, Dios trata de decirnos a nosotros a través de la Biblia, desde el asunto del mandamiento, de los mandamientos, nos dice, amen a su prójimo como ustedes mismos. Desde ahí nos está diciendo a nosotros que tenemos que convivir con las personas, que tenemos que convivir con quienes nosotros tenemos al lado. Si Dios no quisiera solo, nos hubiese puesto a nosotros, nos hubiese creado a uno en un planeta, nos hubiese diseñado un planeta cada uno. Pero no, Dios quiere que nosotros interactuemos el uno con el otro. Dios quiere que nosotros demostremos
Porque es simple, Dios es tan soberano, Él es tan poderoso que Él simplemente pudo disfrutar de su creación. Sí. Él pudo decir, no, yo voy a disfrutar de mi creación y esto tan hermoso que yo he creado, lo voy a vivir para mí, o lo voy a disfrutar para mí. Pero no, Él decidió poner gente. Él decidió tratar y tratar con personas, darle un libre albedrío a personas. Y esto desde ahí nos está dando ejemplo de que nosotros necesitamos y nosotros estamos diseñados para nosotros congregarnos, para nosotros compartir con nuestros hermanos. Y creo que esa es una de las mayores, porque cuando nosotros, por ejemplo, tú haces un ayuno, un sacrificio. Tú haces cualquier tipo de sacrificio, horas a las 3 de la madrugada, cosas que quizás te saquen de tu comodidad, ¿verdad? Para hacer sentir, para tú hacer sentir a tu carne que, ¿verdad? Que tú no eres dependiente de ella, ¿verdad? Y lo que nosotros obtenemos, la fuerza que nosotros obtenemos, por ejemplo, a través de un ayuno, no es para nosotros sacarlas a flote en nuestra casa. Es para nosotros emplearlas con el que tenemos alrededor. Exacto. Dios nos da la fuerza que nosotros le estamos pidiendo para que nosotros podamos superar la prueba. Y ahí, perdón, ahí me surge una pequeña pregunta, pero para todos. Ando también para el pastor, para los que están ahí. Y para los que están conectados también, ¿eh? Sí, Claro, no para ellos, no para ellos. Entonces, nosotros, partiendo de lo que tú acabas de explicar, nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, ¿cómo podemos ayudar a aquel que está en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos ayudar, invitar a la iglesia? ¿De qué forma hacerlo sentir de que ir a la iglesia es una necesidad? Y no tanto una necesidad, sino de que será de bendición para su vida. ¿Cómo usted entiende que nosotros podemos invitarle, ayudarle a aquel que está allá, que a lo mejor sí cree en Dios, pero no cree en la iglesia? Ay, Dios mío, Señor. Pues, ¿Quién es el que va a comentar? A ver, ¿quién dijo? Yo valiente, voy a comentar esa pregunta. Dura cosa has hablado. y es lo que la gente se prepara ahí y los muchachos van desmenuzando esa pregunta de Félix. Yo quiero compartir aquí unos comentarios en base a la pregunta que se hizo si era necesario ir a la iglesia. Sí. Aquí comentó Mirta Linet, comentó: para mí es necesario porque en tu casa obviamente tienes tu relación con Dios, pero también tienes muchas distracciones y tus problemas. Y yo, por ejemplo, llego a la iglesia y siento como paz, recibo nueva fuerza y no tengo nada de distracciones. También alguien por aquí comentó que era totalmente necesario. Quiero Vanessa Benítez. Tenemos, debemos y es necesario asistir a la iglesia. Antes era una obligación, dice Gigi. Para mí antes era una obligación, ahora para mí es una necesidad. Cuando no voy por X razón, siento como que faltó algo en mi vida esa semana. Tengo relación con Dios y no quiero fallarle. Así que, María, ¿cómo podemos ayudar a esa gente que... Pero ya, vamos a darle la palabra a otro. Hablamos mucho hoy. Mire, yo entiendo que nosotros, de la posición que estamos, de la mejor manera es amando al prójimo. Simplemente no rechazarlo. Sí podemos rechazar el pecado a lo mejor que vemos en la persona. Por ejemplo, puedo poner un caso en específico de una persona que estimo mucho, pero está en una confusión, el cual dice que es una persona homosexual. Yo entiendo que por sus convicciones, ¿verdad?, no cree en la iglesia. Uh-huh. Y me lo ha dicho que cree en Dios y que ora y escucha alabanza, pero él tiene una preferencia sexual, ¿verdad? Entonces yo entiendo, cojo este ejemplo porque esa pregunta, como así fui yo que la hice, en verdad fue yo la hice para... Tú tenías la respuesta. Él tenía la respuesta ahí guardadita, no se crean, Ya esta pregunta yo me la había dado a mí. ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo poder ayudar la trajo preparada a estas personas? Sí, pongo ese específico ejemplo porque ha trabajado mucho en mí, en el sentido de que de la mejor manera es amar al prójimo.
ni siquiera tanto rechazarlo como persona y por lo que es o por lo que siente. Sí, dejando claro que rechazamos el pecado, pero dándole amor, brindándole apoyo, hablándole de la palabra, hablándole de Jesús, hablándole de Cristo. Y con nuestro mismo testimonio que ya hemos hablado aquí, yo creo que es la mejor forma de poder ayudar, de acercarlo más a la iglesia. Amén. Veo que un comentario muy importante acá de José Daniel, que dice testimonio. El testimonio habla por ti y por los demás en la iglesia en sí. Tu testimonio es la respuesta inmediata a un por qué tendría que ir. Y eso es sumamente, es muy importante y muy real. O sea, cuando la gente, y ahí es donde tú dices, óyeme, ha valido la pena el esfuerzo el sacrificio que he hecho de abstenerme de X o Y cosas, mi carne queriendo hacer lo contrario. Cuando tú ves que alguien, y mucho más si es una persona inconversa, te dice, óyeme, yo quiero ir a la iglesia porque... O tú escuchas que una persona dijo, no, yo vine a la iglesia porque me gusta la forma en que Félix se maneja, me gusta la paciencia con que María, por ejemplo, si fuese una compañera de trabajo de María, me gusta la paciencia con la que María maneja las cosas, me gusta el amor que el pastor le brinda a las personas que le destilan odio, por ejemplo, casos hipotéticos. Pero creo que cuando entonces el testimonio, quizás a personas que tú no conoces. Hay momentos, por ejemplo, el sábado pasado en la iglesia se hizo una evangelización. Los jóvenes de la iglesia hicieron una evangelización y son personas que quizás no saben quién tú eres, no saben tu testimonio. Y para eso tú tienes que estar preparado, para poder decirle a alguien que te pregunte así espontáneamente, que tú digas, por ejemplo, tú eres cristiano, ¿y qué tú me puedes decir? Invítame a la iglesia, yo quiero saber ¿por qué? ¿Qué motivo yo tendría para ir a la iglesia? Nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de preguntas. Claro. Y en ese momento es simplemente nosotros tratar de convencer, el Espíritu Santo es que convence del pecado. Pero nosotros sembrar la semilla de la palabra, que nosotros podamos decir, mira, yo no te puedo ofrecer quizás, y uno como predicador, por ejemplo, yo cuando hago el llamado predicando, es un error gravísimo el tú venderle a la gente, que al inconverso, que todo va a ser color de rosa. Y es todo lo contrario. Ay. A mí me pasó una situación con mi hermano Luigi, que nosotros nos preguntamos, nosotros estábamos apartados a principio de año. Sí, a principio de año estábamos apartados todavía. Y creo que el 8 de enero, si no me equivoco, fue cuando nos reconciliamos. Y nosotros estábamos todo bien cuando estábamos en el mundo. No había ningún problema. Y nos pasó una situación en el lugar donde vivíamos que estalló, o sea, la situación se reventó, se vio tan drástico que inmediatamente nosotros dejamos de estar en el mundo y comenzamos a nuevamente servirle a Dios. Fue donde entonces se puso a prueba qué nosotros buscábamos. ¿Qué era lo que nosotros estábamos haciendo? Porque en el mundo, las personas del mundo no están provocando ninguna amenaza al enemigo. Por eso, como no son una amenaza al enemigo, ellos no atacan, el enemigo no ataca a las personas que están en el mundo. Uh-huh. No ataca como ataca como nos ataca a nosotros los cristianos. Y ese es un error el nosotros venderle a la gente, por ejemplo, en una evangelización o usted simplemente hablando de Jesús. Es un error nosotros decir, ven a Cristo, que tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo, que tu problema, no te puedo decir que tus problemas se van a solucionar. Quizás se dupliquen. Probablemente se dupliquen. Pero tú no te vas a ir a acostar solo. Uh-huh. Pero tú no te vas a sentir solo. Y vas a tener un paracleto, una ayuda, el Espíritu Santo, y vas a tener a Dios, que tú vas a sentir el respaldo de Dios, que tú no lo sientes en el mundo. Pastor, en el mundo usted no siente respaldo en ningún momento. Usted puede tener un amigo que le diga, yo estoy contigo, yo te apoyo en X o Y cosas, pero usted no siente ese respaldo de Dios, que usted pueda decir, Dios está conmigo, sé que esta situación es difícil, momentos difíciles por lo que nosotros atravesamos. Y nosotros eso es lo que tenemos que predicar. Claro. Que tus problemas van a seguir, pero tú vas a tener esa ayuda de parte de Dios, que no vas a estar solo, no te vas a sentir solo. Es que la paz que Cristo da
no está en el mundo. No existe. El mundo, no hay forma alguna que tú puedas sentir la paz, por miles de problemas que uno tenga, a la que Cristo da. A cuando tú vas a los pies de Cristo, a cuando tú llevas tu situación a los pies de Cristo. Eso es algo que hay que vivirlo. Correcto. Hay que vivirlo y cada quien experimentarlo para poder entenderlo. Porque muchas veces vienen personas, y hasta yo mismo me he sentido con miles de problemas. Y alguien me viene y me da una palabra de aliento. Y yo, sí, tú lo dices porque tú no estás pasando por eso. Y yo, tú sientes esa paz, tú dices que yo podría tener paz porque tú no estás en mis zapatos. Pero cuando uno entrega esa carga, cuando uno entrega esas preocupaciones a los pies de Cristo, cuando uno se mantiene una conexión con Dios, tú recibes una paz en tu corazón que prevalece a pesar de cualquier dificultad, que te ayuda a dormir en paz, tranquilo. Y el problema está ahí. Y a lo mejor tú estás luchando con tu problema, tú estás tratando de buscar esa solución. Y el problema persiste, pero vas a tener paz porque Cristo está contigo. Y Dios está obrando para que este momento de prueba tú salgas más fuerte. Correcto. Y eso es algo que no está en el mundo. No lo podemos encontrar en el mundo. Totalmente. Y Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Verdad? Y nada más eso, esa última expresión, yo no la doy como el mundo la da, es para ponernos a pensar, ¿y cómo el mundo la da? Exacto. ¿Y cómo Cristo la da? Por momento. El mundo te da felicidad, Cristo te da gozo. Te tranquiliza por un ratito, pero no te da paz. Así Entonces, Cristo lo dejó bien establecido en su palabra. Dice Vanessa Benítez, no se resuelve el problema cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero Dios te ayuda a caminar a través de Él. Poderoso. O sea, uno puede tener el problema, pero ya cuando uno viene a los pies de Cristo, no es que el problema se soluciona o desaparece, sino que el Señor te da la sabiduría para cómo ir procesando esa situación y pueda salir victorioso, porque hay consecuencias de personas que vienen del mundo, que cometieron errores, situaciones, ¿verdad?, que se lamentan, y esas son consecuencias que van a venir. Pero la diferencia va a ser cómo Dios te va a ayudar y el Espíritu Santo te va a guiar a lidiar con esas consecuencias para que puedas salir victorioso. Y obviamente, al final, reconociendo y dándole la gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida en medio de un momento tan difícil. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Así que este tema, dicen por ahí, no lo voy a decir porque es una expresión posiblemente que a otros no le agraden. Estamos hablando de cómo el mundo ve la iglesia, ¿verdad? Pero este tema se extiende bastante, un tema muy profundo donde podemos hablar, y los comentarios de las personas que han estado ahí activas, que han estado también dando su opinión, agradecemos porque realmente eso queda plasmado ahí y alguna que otra persona va a ver esos comentarios y posiblemente los hagan salir de duda o puedan entender mucho mejor aquellas preguntas que vienen a sus vidas en base a por qué yo no puedo tomar este paso de congregarme o de aceptar al Señor para poder tener una vida espiritual saludable. Así que gracias a todos por los comentarios que han estado haciendo ahí. Esa última pregunta yo creo que ha sido más que contestada, ¿verdad?, en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Pero también no queremos dejar el tema ahí como que hay un problema, sino que realmente aquellas personas inconversas que puedan estar viendo este programa o un familiar que tenga, ¿verdad?, algún conocido inconverso, pueda decirle, mira, esto no viene de ahora, del 2020 para acá. Esto viene desde que Pedro empezó a caminar con Cristo. Esto viene desde ese tiempo donde muchas personas totalmente veían cosas y no se acercaban a los pies de Cristo hasta el día de hoy. Así va a seguir pasando hasta que el Señor venga. Sí. Pero una de las mejores formas, y es algo que a mí me gusta mencionar mucho, es que si el ser humano procura tener una relación con Dios, yo creo que esa es la mayor evidencia
que puede tener un ser humano de seguir los pies de Cristo, viendo buen testimonio, viendo mal testimonio. Si hay una relación con Dios, te va a ayudar a canalizar todas esas cosas para que tu mirada se mantenga, como dice la palabra, en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Amén. Cristo. Y esto es un proceso que posiblemente va a tardar, es mucho, ¿verdad? No esperamos que sea de un día para otro, pero para eso mismo es, para que vayamos madurando y creciendo en la fe, creciendo espiritualmente, que nuestro carácter sea formado precisamente para poder dar un testimonio del antes y después. Y yo creo que es necesario que la iglesia podamos entender todo el tiempo, ¿verdad? Pero si usted le ha tocado este mensaje y ha sido confrontado también, usted puede entender qué estoy haciendo yo que pueda dar un mal ejemplo a aquel que es inconverso y cómo yo puedo ayudarme a mí mismo para ayudar a otro a no mirarme a mí, sino a mirar a Cristo a través de mí. Yo creo que si nos ponemos eso como meta día tras día, yo creo que sí vamos a hacer una gran diferencia en este mundo que tanto necesita de Cristo. Así que excelente. Yo quiero hacer una pregunta por ahí y a ver quién es el primero que la contesta. Le vamos a dar como 20 corazoncitos ahí. Y la pregunta, para ir ya finalizando el tema de hoy: ¿quién fue el fundador de la iglesia? El que conteste primero en los comentarios tendrá su premio. Sí. Aún no hemos dicho cuál es el premio, así que comente, que aumenten. No conteste por los panes y los pesos, conteste de todo corazón. Así es. Yo creo que resumiendo lo que, o sea, agregándole un poquito al resumen, a la síntesis que hace el pastor, sobre qué solución nosotros le damos a este tema que estamos trayendo a colación, porque es importante no solamente tocar los temas y que la gente, ¿verdad?, escuche que estamos hablando de un tema, sino cuál es la solución. Y yo creo que desde mi perspectiva se resume en 2 versículos. Y esto aplica tanto porque hablamos de las personas que están dentro de la iglesia y continúan viendo a la iglesia como el mundo la ve. Claro. Y yo creo que estos versículos ayudarían a que nosotros podamos entender que va más allá de la iglesia, de un templo, de un programa, de un liderazgo. Y son los siguientes. Primero, Hebreos capítulo 12, en su primer versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted quiera dudar de qué yo hago en la iglesia, de por qué debo ir a la iglesia, si en la iglesia encuentro tantas cosas feas, si usted así lo considera, de cuál es el motivo de yo ir a la iglesia, enfóquese en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús, como dijo el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos. Ponga sus ojos en Jesús, que ahí es donde está el blanco. Y segundo, para esto va un poquito más allá a los que están dentro de la iglesia, que por X o Y razón quieren mirar a la iglesia como la ve el mundo. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Usted puede mirar todo lo que hay. Esto es un asunto bien parecido a la crianza que nos dan en nuestra casa. Nosotros vamos a encontrar en nuestros padres defectos, pero nosotros debemos de tomar este versículo y emplearlo en nuestra vida. Claro. Mirarlo todo y retener lo bueno. Nosotros vamos a la iglesia y si hay algo que yo entiendo que no está bien, lo miro y solamente retengo lo que está bien. Exacto. Si hay, yo lo aprendí a utilizar, a emplear esto, y un poquito, ¿verdad?, atrevido de mi parte, pero aprendí a poner este versículo en ejecución cuando veo personas predicando cosas que no van de acuerdo a la palabra. Gente que, por ejemplo, pueden estar dando un mensaje perfecto, nos puede pasar a cualquiera, y que quizás ya el Espíritu Santo haya terminado y usted quiera seguir en su humanidad, ya usted comienza a hablar de más. Entonces, hay cositas que tú tienes que aprender a ver todo lo que está pasando, examinar todo lo que está pasando y quedarme solamente con lo bueno. Claro. Yo no puedo decir, bueno, Félix es la mejor persona del mundo, pero ya lo daña porque no me gusta la forma en que, no sé, la forma en que camina, por ejemplo, ¿no? O sea, él tiene su forma de caminar y yo simplemente no puedo desecharlo a él o ponerle una tacha a él porque él tiene algo que a mí no me gusta. Yo tengo que tomar lo bueno de él y lo malo pues lo desecho.
Y creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer en la iglesia, tanto personas creyentes como inconversos. Claro, y es bueno cerrar, ¿verdad? Hacer esta conclusión poniendo el ejemplo de los versículos que dice Luis Andrés y lo que decía el pastor, porque no es algo, este tema no lo traímos aquí para atacar al mundo, ni para atacar a aquel o que se sienta atacado por la forma que vea la iglesia, sino también para que nosotros mismos, que estamos dentro de la iglesia, nos sintamos confrontados y podamos amarnos unos con los otros y poder dar el mejor testimonio para que aquel que sí está en el mundo, que no cree en la iglesia, que ve la iglesia de una perspectiva de lo que no es, pueda cambiar su perspectiva, de que pueda venir a los pies de Cristo. Y amén, y que esto nos edifique para que sea a través de nosotros, de cada uno de nosotros como cristianos. Amén. Voy a cerrar con algo que nos va a dejar en aprieto. y si Pablo lo pudo decir, yo creo que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo, ¿verdad? Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ay. Y para que Pablo dijera eso, tenía que estar seguro de que él estaba imitando a Cristo. Jesús. Así que si algún momento podemos decir eso, yo creo que hemos alcanzado no quiero usar la palabra nivel, ¿verdad? Pero hemos alcanzado en nuestro corazón lo que realmente significa seguir a Cristo y vivir para Cristo. Así que quedémonos con esa asignación en la mente ahí para que nos ataque toda la noche y no nos deje dormir, ¿verdad? La gente como me ve, yo seré un buen imitador de Cristo. Así que, un buen ejemplo. Claro que sí. Así que gracias a todos por conectarse ahí. No sé si María quiera cerrar con algo que tenga por ahí antes de irnos o compartir algo adicional. ¿No? María dice que lo dijimos todo. Veo aquí que tenemos una ganadora, pastor. ¿Quién es la ganadora? A ver, ¿quién? Tenemos una ganadora, pastor, Aquí veo un comentario de Mirtita. Ay, Mirtita, pasa por aquí el próximo jueves a recoger su premio. Ahí dice Mirtita que Cristo es el fundador de la iglesia. Amén. Fue la primera en contestar. Aleluya, le ganó a todos los demás. Tiene base bíblica. ¿Cómo? Desate. Mateo 16, 18. O para el próximo. Para el próximo lo dejamos, pero para que vayan buscando ahí Mateo 16, 18. Okay. Ahí se afirma. Ya saben. Bueno, el regalo del primero que contestara es que pues se ganó la silla de la semana que viene. Amén. Mirtita, aquí le esperamos el próximo jueves. Ay, santo. Excelente, ¿no? Es tremendo tema el que hemos estado hablando, ¿verdad? Gracias a todos los que estuvieron comentando por ahí, a todas las familias, amigos, hermanos de la iglesia que estuvieron conectados. Gracias por estar ahí en sintonía con Oasis en línea. Quiero finalizar con algunos anuncios que tenemos, ¿verdad?, de la iglesia, para aquellas personas que posiblemente estén viendo y no tengan un lugar donde ir. Pueden pasar allí, visitarnos, conocer la iglesia. Adoramos al Señor, nos enfocamos en que Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro blanco. Así que estamos todos los domingos, cada domingo estamos allí desde las 2 de la tarde en el 1650 de la Pecan Lane, en la ciudad o en el pueblo de Kernersville, Carolina del Norte, a las 2 de la tarde cada domingo. También los días martes hemos comenzado con un tiempo de oración en las casas. Asimismo le hemos puesto casa de oración desde las 7 de la tarde. Ahí estamos compartiendo con la familia que quiera, ¿verdad?, que llevemos un servicio al hogar. No estamos más de hora, 20 minutos, hora y media como mucho. Estamos ahí, traemos una alabanza, oramos por las peticiones del hogar, oramos por las peticiones de la familia. También traemos una pequeña reflexión y oramos al finalizar para que el Señor sea cubriendo cada necesidad que pueda tener cada familia. Así que si usted conoce a alguien que necesite un servicio, un culto en su casa, los días martes es el día que tenemos para reunirnos como hermanos, un grupo pequeño, para poder estar ahí compartiendo con cada familia. Los jueves, usted sabe, tenemos Oasis en línea desde las 7:15, ya estamos por ahí. Los viernes, todos los viernes son viernes de gloria. Nuestro servicio
del día viernes, comenzando a las 7 de la tarde cada viernes, para que usted también pueda estar por allí. Y algunas personas también han preguntado cómo pueden aportar a la iglesia. Pues ahí está también, hay formas de aportar. Si usted quiere hacer una donación o una aportación, puede hacerlo por medio de la aplicación Church Center. Usted la descarga a su teléfono y ahí va a seguir los datos que le va a estar dando, o lo puede hacer por mensaje de texto al 84321. Usted pone ahí la cantidad que usted quiera aportar y automáticamente va a recibir un link. Para aquellas personas, ¿verdad?, que nos han preguntado, ahí está la información. Así que gracias a todos por estar conectados. Muchachos, gracias de verdad por estar este tiempo aquí con la radio audiencia. Gracias por acompañarme hoy. Y algo muy importante, gracias a Luis Keyboard. Claro. Los controles. En los controles, ese hombre tiene una producción tremenda. Hoy llegamos con un sonido nítido, gracias a nuestro hermano Luis. La gente no lo vio, pero ese hombre andaba Él por está debajo de las mesas, detrás de los muebles, arreglando cables. Pon el ahí, mí aquí, por brincando allí. mesas. Nadie lo vio, pero ese muchacho Estará pronto en una de estas sillas también. Así es. Así que gracias a Luigi por estar ahí ayudándonos para que esta transmisión pueda salir al aire con todos los powers. Saludos a mi amigo Luis Reyes, saludos Willy, Dios te bendiga un montón, un abrazo desde acá. Desde acá tú sabes que te amamos un montón. Así que gracias a todos, yo creo que hemos finalizado por este día. Dios les bendiga a todos. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden comunicarse al 336-929-7892. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.